Buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 34 del podcast de Volcánica Canary Community. Hoy tenemos a una invitada muy top, una invitada que representa energía, resiliencia y sobre todo pasión por el mar. Creo que es nuestra primera invitada mujer de Fuerteventura. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a una chica que ha llevado los deportes de viento y de agua a otro nivel, Kate, wake, foil, después nos contará un poquito más. Además, hace otras muchas cosas, estuvimos viendo que es community manager y bueno, hoy iremos descubriendo un poquito acerca de Julia Castro, así que bienvenida a Volcánica. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias y un honor ser la primera majorera, que no lo sabía, qué guay. Exacto. Sí, 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 sí. Sí. Pues bueno, un poco en ese tema, nos gusta siempre preguntarnos, Julia, a los invitados que traemos, que nos cuentes un poco de tu historia, de cómo, ¿no? De dónde eres exactamente, quiénes son tus padres, sus raíces y un poco de tu niñez, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Pues yo nací en esta isla en medio del Atlántico llamada Fuerteventura hace 31 años ahora. Y nada, nací de una madre danesa que se vino aquí de vacaciones y al final pues se quedó hace casi 50 años, si no me equivoco. Y mi padre es peninsular, es de Segovia. Y le trajo las motos y el buceo. Wow. Y de hecho fundó, si no la primera, la segunda escuela de buceo de Fuerteventura. O sea, un tío de Segovia fundando una escuela de buceo en Morrojable. No te digo Wow. más. Y se enamoraron, me tuvieron a mí y bueno, somos 5 hermanos en total. Joder. Qué guapo. Sí, y sí que es verdad que, bueno, con padres buceadores, pues yo, literal, a mí me ponían a jugar, a entretenerme en la piscinita de plástico con un regulador, en plan, no molestes, ponte ahí. Y luego durante una gran parte de mi vida me pasé a los deportes de tierra, hice balonmano, hice atletismo, y luego de adolescente, digamos, volví al mar con el kite y el foil y el wingfoil y el wake, y aquí estamos. Y, o sea, a ver, que me encanta, ¿no? Tu padre de Segovia llega a Fuerteventura por el tema del buceo. Tu madre, me imagino que también, pues, un poco por las Islas Canarias, buceo. ¿Naces tú y cómo fue un poco esa iniciación en el tema del deporte? Por lo que entiendo, empezaste un poco en el mundo del buceo, ¿no? Al principio. Sí, o sea, mis padres son y siempre han sido mega deportistas, entonces al principio éramos mi hermano Robin, Jamie y yo, o sea, yo me crié con 2 niños. Y claro, en casa con 2 niños era siempre a ver quién corre más, a ver quién es el más fuerte, Claro. a ver quién hace más rápido. Y claro, yo con mis hermanos la más picada, ¿sabes? Encima era la mayor, digo, aquí tengo que ganar yo, o sea, I'm so sorry. Y, y bueno, en el pueblo cuando de aquella hace 30 años, pues no había muchos deportes. Había pues eso, había balonmano, había atletismo, había vela, optimis y poco más. Había poquitos deportes. Creo que ahora hay un poquito más de oferta. Pero bueno, yo estaba apuntada a todos los deportes porque yo creo que nunca fui diagnosticada, pero el TDAH este que está tan de moda, eh, Yo por ahí. sí, yo estoy diagnosticado en TDAH. Sí, Sí. pues fíjate que es una cosa que no me va a cambiar nada porque tengo mis herramientas y tal, pero ahora en Instagram que empiezas a leer del tema, digo, yo creo que yo tengo de eso. Seguramente. Pero luego te pregunto yo a ti cómo te diagnosticaron, porque me interesa. No, se puede contar, se puede contar más tarde. Pero hay una pregunta, ¿no? O sea, porque estuvimos viendo, has participado en un montón de torneos, de eventos. ¿Cuándo empiezas, con qué deporte empiezas ya a tomártelo más en serio? No sé si fue con el buceo o con cuál exactamente. No, con atletismo, que fue 11, 12, 13 años por ahí. Mi vida en aquella época era para ser atleta. Yo me iba a mudar a Madrid, a estudiar ahí, Ya. a entrenar ahí, porque el CAR de Wow. Madrid, que es lo más top en España, pues ahí estaba todo el mundo. Entonces mi idea era ir a estudiar la uni allí, a entrenar allí. Y tuve una lesioncita de rodilla que en su momento era una tontería, pero yo siempre lo explico como que yo estaba aquí y de repente con la lesión y tuvieron que operar, me caí aquí. Y yo miraba para arriba y digo, ño, ahora tengo que escalar todo esto otra vez para arriba. Y justo en ese punto apareció el kite, que como ustedes sabrán, el campeonato de windsurf y de kite se ha celebrado en Fuerteventura desde hace, creo que este año toca el 38, o sea, Wow. casi nada. Mm. Y es como algo que siempre hemos visto, pero no era para la gente de Fuerteventura. Los guiris venían, competían y se iban. Y Claro. nosotros, pues, como que eso no tocaba, pero yo siempre tenía el run run de, joder, a mí me encantaría hacer eso. Y mi madre, eso es muy peligroso, eso no puedes hacerlo.
Y, y con el tiempo, justo en ese momento que me lesioné la rodilla, que fue la carpa, y con 16 años fue mi primer trabajo de camarera en la carpa. Y yo justo era camarera en el bar donde venían los competidores a comer entre manga y manga. Qué bueno. Y claro, yo de aquella con 16 años yo ni hablaba inglés ni hablaba nada. Entonces yo viendo a ver los chicos digo, yo creo que este es español. Entonces el que era español le decía, oye, ¿tú puedes hacer kite conmigo en la espalda como si fuera una mochila? Dice, claro, claro, cuando salgas a trabajar, vente, me haces así y yo te llevo. Pero eso es Y común, ¿no? ahora se hace para vacilar, pero yo se me ocurrió, digo, seguro que eso tiene fuerza, ¿no? Para llevarte. Y de hecho, Pero esa esto es foto, la primera vez que lo hiciste. esa fue mi primer contacto con el kite, que fue cuando me enamoré Wow. con el kite, ¿sabes? Que dije, wow, o sea, qué brujería es esta? ¿Sabes? Que vas ahí con una tabla, que te llevas tú con una cometa, a mí me explotó la cabeza. Y Muy no guapo. fue hasta un año más tarde que otra vez, después del campeonato, yo sabía que los competidores se iban al norte a entrenar, como a seguir entrenando después de la competición. Entonces yo me fui para el norte y yo de aquella hacía fotos. Tenía una cámara antigua de mi madre, unos objetivos y tal. Entonces me fui para allá, para el Cotillo, a sacarle fotos. Y en aquella época no había Mm. ni Instagram ni nada, solo había Facebook, que era lo que todos usábamos. Y subí las fotos allí. Y de hecho, uno de los chicos de Fuerteventura me encontró las fotos y, chacho, ¿y tú quién eres? Y no navegas y tal, no sé qué. Dice, mira, te hacemos un trato. Tú me sacas fotos el resto del verano y yo te enseño a hacer kite. Qué Digo, guay. trato hecho. Qué bueno. Y hasta aquí, al final me enamoré del deporte, me obsesioné total y absolutamente y era todo lo que quería hacer en mi vida y ahí sigo. Y cuéntanos un poco ese proceso, ¿no? Porque o sea, Leandro, yo creo que tú nunca has hecho kite. Yo tampoco he hecho kite Yo no. nunca. Optimi solo. A mí se me salen los hombros, entonces me costaría un poco. Pero cuéntanos un poco cómo es ese proceso de ir aprendiendo y después ya llegar a un nivel donde oye, estás incluso más alto que el atletismo, competir, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco la cronología. O sea, yo he competido en todos los deportes que he hecho. Yo me imagino que justamente por el hecho de haberme criado con niños y de que siempre en casa era a ver quién corre más, a ver quién tal. Entonces, en cada deporte que he hecho, menos buceo porque no se puede competir, pero siempre he competido. Y con el kite como que lo tuve súper claro, o sea, aprendes en 3, 4, 5 días, un poco depende de lo bien o mal que se te dé, si has hecho skate o si has hecho snow. Yo en mi caso nunca había hecho nada de tabla, pero lo Mm. cogí bastante rápido y fue como, no, 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 yo quiero competir, ¿sabes? Era como, yo lo tenía clarísimo. Y justo es que la verdad que mi historia con el kite es como todo casualidades, cosas que se fueron colocando. Y justo al año se hacía el Campeonato de España de Kite en Lanzarote, que ya nunca más se volvió a hacer. Wow. Y me fui para allá, me pagué los 5 euritos del ferry y la organización tenía alojamiento para la gente y tal, Qué porque si no guay. me hubiera podido permitir ni irme a Lanzarote. Y Joder. tenían alojamiento y para allá me fui, quedé tercera, hice olas, que era la primera vez que hacía olas en mi vida, y hice freestyle, que era como si fuera gimnasia artística o deportiva, esto que dan saltos y tal, y quedé tercera en las dos y un poco de ahí para adelante, pero era como que siempre tenía claro que yo quería competir, que yo quiero competir, esto es lo mío y yo quiero competir. Wow. Y una vez, ¿no? Que ya participas en una competición así fuerte y quedas en un buen puesto, ¿te llegaron marcas ahí para patrocinarte o no? O sea, porque yo me acuerdo cuando yo hacía skate, que en Gran Canaria la gente que sabía hacer bien skate al final le llegaba que es una marca de ropa y los patrocinaban y tal. Me imagino que un poco en vuestro caso también es así, o cuéntanos. Yo creo que antiguamente era diferente, ¿no? Ahora con las redes sociales todo cambió un poco porque como relativamente cualquiera puede conseguir un patrocinio, ¿no? Si te haces famoso en redes, pues lo que toma. Pero antiguamente era como, claro, ¿cómo hacías tú que las marcas te vieran? Era compitiendo. Y después del campeonato no me vino nadie, el de España, pero sí que me invitaron a un evento en Tarifa que venía también chicas y chicos del mundo entero. Y ahí Wow. sí que empezaron como otras marcas a verme. Y no conseguí patrocinio, pero sí una marca que me da una tabla más barata. Y luego en verdad me tocó a mí ir a buscar y a tocar. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue ese Porque claro, proceso de ir a tocar puertas y tal? ¿Te hacían caso o no?
Y otra pregunta antes de esa. ¿Estas competiciones eran mixtas? ¿Eran solo femeninas? Sí, siempre desde el principio de los tiempos del kite, siempre fue masculino y femenino, chicos y chicas por separado. Ujú. Ok. Sí, porque al final es un deporte bastante de fuerza y a ver, de momento los chicos son más fuertes que las chicas, entonces no tenía mucho sentido Claro. juntarnos. Pero sí, o sea, el proceso del tema patrocinio, al final la gente siempre me hace esa pregunta de, oye, ¿cómo se te da tan bien, o se me daba tan bien encontrar patrocinios y comunicar y tal? Y era por pura necesidad, ¿sabes? Desde Fuerteventura, que aquí nunca ha habido cuna de kite, ni escuelas para locales, bueno, en Canarias ni en casi ningún sitio, ¿no? Ujú. Pero claro, al no haber como una base, no es que voy a una escuela y hago Optimis y tienen un barco, hay un entrenador, pagas tu Obvio. cuota, Claro. ¿no? O balonmano, fútbol, atletismo. En kite eso no existe, entonces Ujú. eres tú que te compres tu material. Yo en aquella que me veía los vídeos de YouTube y me iba para la playa a pegarme hostias yo sola. Y me imagino que el material era más complicado de conseguir, ¿no? Claro, aquí en Fuerteventura habían las X tiendas que yo les fui a pedir ayuda y en su momento me ignoraron. Me decían, sí, sí, cuando aprendas los trucos vuelves. Y yo volvía con los trucos aprendidos y me decían, y me daban otras cosas. Y digo, pues nada, pues al final cogí y, bueno, el ferry, que yo no quiero hacer publicidad de esto, pero el ferry siendo residente tienes el 50% de descuento, 85%, lo que sea. Y luego siendo familia numerosa especial, que claro, nosotros al ser 5 hermanos, te daba otro descuento. Entonces yo el ferry lo Como cogí. Hugo, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? igual que yo. Sí. Sí, sí, Pues sí, el sí, sí. ferry lo podías coger gratis, te costaba 0 euros. Literal. Ah, Entonces, claro, gratis, ¿en serio? Era cero. En la página web te salía cero al Ah, final. pues me parece genial. Qué con, guay. con, con una habitación y todo, porque si no estás ahí en el medio con los camioneros, que vete tú a saber. Claro. Pero claro, yo con eso me podía permitir irme a Tarifa, porque como no costaba dinero, me tiraba 2 días en el barco mirando para el techo y luego llegaba a Tarifa y fui a mi primer patrocinador, que es con el que sigo ahora. Y Qué fui para bueno. allá hola chicos, me gustaría competir, pero no tengo dinero, necesito material. Y me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, que la respuesta fue de, bueno, sí, mira, te podemos vender el material al 50% y cuando acabe la temporada tú nos lo devuelves y te lo vamos renovando y tal. Y yo me fui de ahí como con la lagrimilla en el ojo porque yo decía, es que no tengo dinero ni para eso, ¿sabes? Y a la semana siguiente yo me volví por Fuerteventura, entrené allí porque aquella época en Tarifa iban todos los máquinas a Tarifa. Toda la gente del mundo entero venían a Tarifa a entrenar. Entonces yo me volví para Fuerteventura y me llamó el mismo chico. Mira, Julia, que hablé con mi jefe y que te damos el material. Tú lo devuelves al final de temporada, pero te lo vamos renovando y tal. Y yo, ¡guau, Qué chaval! guapo. Wow. Porque cuánto puede costar un poco, ¿no? Un equipment Aquí, básico no muy caro en en aquel Fuerteventura. momento era mucho más barato que ahora, porque en los últimos 15 años, bueno, la vida entera ha subido y el material de guide más todavía. O sea, ahora es Mm. bastante más caro que antes. Pero ponle que ahora, de segunda mano, yo creo que por menos de 1.500 o por ahí te podrías conseguir un Wow. equipo. Es caro. Claro, Es muy caro. es la inversión inicial, porque yo siempre digo lo mismo. Digo, si el material no se te va a romper mañana, ni se rompe en un año, generalmente te dura hasta 5 años si lo cuidas bien, incluso más, ¿sabes? Entonces, sí, ponle que te dura 3 años, porque eres un loco y vas a navegar todos los días y te topaste con una piedra y la rompiste. Si divides 1.500 entre los 3 años, Ya. Sí, Si ya lo no es tanto, mantienes, claro, claro. amortiza. claro. Entonces, la cosa es cuidar el material y poder ahorrar para hacer esa inversión inicial que yo entiendo, porque fue mi caso, que no todo el mundo se puede permitir poner, pum, 1.500 euros, o sea, porque Claro. cuesta ahorrarlos. Pero bueno, de momento es la realidad de este deporte, y yo espero algún día poder poner mi granito de arena para que haya un tipo de escuela, ¿sabes? Como el que va a atletismo, el que va a los manos, el que va a tal, pues Claro. que puedas ir a kite o a wingfoil o a foil con el Y tiempo. Julia, una pregunta a nivel, ¿no? Para entender mejor el deporte, cuéntanos un poco, ¿no? Porque tienes, o sea, y a mí me parece bastante complejo. Tú has dicho que lo cogiste bastante rápido, pero yo creo que si Leandro y yo nos pones ahí a coger olas con la Kecho Kite y tal, cuéntanos un poco cómo es, ¿no? Los mecanismos que tienes que entender, te metes en el agua, tienes una cachovela que te propulsa, ¿no? Yo he visto algunas cosas, yo me acuerdo ver vídeos en Alemania donde la gente salía despedida contra las dunas y era un poco impactante, ¿no? O sea, hay que tener A ver, cuidado. a ver, a ver. Aquí, aquí hay dos cosas. La primera
Es que al internet le encanta el clickbait, entonces ellos no te van a poner a alguien navegando Claro. Dothraki en agua turquesa, te van a poner al que se revienta. Y la parte 1.1, dentro de ese punto 1, es que, o sea, 9 de cada 10 accidentes de kite son error humano. O sea, que tú estás chalado, que a ti que no, o sea, error tuyo, que tú Claro. decidiste Claro. salir al agua en ese momento en el que no tenías que salir. Porque generalmente el nota que se estampa contra un árbol, contra un edificio, contra no sé qué, si se fijan en el cielo atrás, había un tormentón de la hostia. Y Ya. generalmente, a menos que estés en Holanda o en países de estos donde es común, si hay una tormenta, no deberías ir al agua, deberías quedarte en tu casa viendo Netflix. Eh, Bien dicho. ¿Vale? Entonces, el kite es un deporte peligroso, evidentemente, igual que conducir, ¿sabes? Pero si tú sigues las normas y no haces el cabra loca, pues no deberías por qué acabar empotrado en un edificio, o sea, error humano, ¿vale? Genial. Y luego el proceso, o sea, generalmente los cursos son 3 días. El primer día es yo diría que el más pesado, porque es en el que te dan toda la teoría, en el que tú coges la cometa por primera vez en tierra. Entonces tu cabeza está alucinando, porque tienes un cacharro a 20 metros que tú tienes que controlar. Entonces, claro, la cabeza te explota, Jodido. porque es algo que nunca nadie hemos hecho. O sea, vuelas una cometa de cuando eres chico, pero no tiene nada que ver, es un concepto nuevo. Claro. Estás todo el día mirando para arriba, con el cuello partido, el sol. Pero te vas a dormir y al día siguiente generalmente tu cabeza más o menos ya ha entendido cómo funciona, cómo vuela esa cometa en el cielo. Entonces el segundo día vas a volver a retomarlo. El primer día coges un poquito la cometa, la mueves para aquí, la mueves para allá y si te da bien vas a ir al agua. Vas a hacer el body drag, que es ir al agua con la cometa nada más, sin tabla, como para aprender a tú gestionarte en el agua sin tabla, porque pasa mucho, sobre todo aprendiendo, que la tabla decide quedarse por ahí y tú por ahí. Y luego el tercer día, generalmente, o sea, muy poca gente no llega al tercer día yendo al agua, ¿sabes? Como, a ver, puede ser, como que tú mismo te lo quieras tomar con más calma, pero el tercer día te vas al agua, con tu tablet, con tu cometa y aprendes a navegar. Guay. Y esto gente de todas las edades, de todas las formas físicas, no te hace falta un IQ de 200, o sea, es un deporte bastante intuitivo, es más que nada de que tu cabeza y tu cuerpo se entiendan, ¿no? Si voy derecha, se mueve derecha, tal. Lo que hace un poco de entender qué es lo que hace tu cuerpo y qué produce eso en la cometa y ya está. O sea, es mucho más sencillo de lo que parece y el internet ha hecho mucho daño porque Sí, sí. vemos gente volando por todas partes y, y generalmente es error humano, ¿sabes? Siempre hay Qué bueno. accidentes, pero para mí yo siempre digo 9 de cada 10 error humano. Y siempre que la gente me trae un vídeo, le digo, ven, ven, que te lo explico. Que es verdad Y a que veces justo yo la ayer vida bu- justo hacía bus- eso, coger vídeos y explicarlo, ¿sabes? En plan, les voy a resolver el misterio. no, yo justo ayer me acuerdo con esto, me puse a buscar en TikTok un par de vídeos de kite y era todo de peña metiéndose hostias, literal. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿alguna vez has tenido algún sustillo tú? Que digas, hostia, aquí me podría haber llevado una... Me acuerdo a mí cuando me dio por hacer body, alguna que otra vez dije, hostia, aquí me podría haber reventado. ¿Tuviste alguna así de... para contarnos? He tenido dos. Es verdad que el mar es el mar y hay que tenerle un mega Claro. respeto, leer las condiciones, leer el cielo, haber visto la previsión. O sea, no es un deporte que vas a la pista y la pista funciona, ¿sabes? Hay que No es tenerle. pádel. Claro, y la gente muchas veces se olvida de eso, ¿sabes? Que es una cancha aleatoria. Entonces, a mí me gusta mucho incidir en el, oye, que es que hay que mirar más cosas. Pero sí que tuve dos días que dije yo, "Ño, que, que chungui". La primera fue, o sea, era bastante al principio, estaba aprendiendo y nos metimos en una playa que ahora lo prohibieron porque está muy cerca del aeropuerto, como si fueses a saltar 5.000 metros hasta llegarte a un avión, pero bueno, Ya, está ya. permitido. Y, y la verdad que son cosas que pasan. Ese día, no sé, me revolcó una ola y cuando te revuelcas en la ola, generalmente la cometa cae. Entonces tú te acercas más a cuenta de la cometa, las líneas están por todas partes y hay pocas cosas que puedas hacer contra eso. O sea, es rezar para no enredarte. Y justamente yo me enredé y hice un dead loop, que es cuando la cometa se queda enganchada mucho de un lado, entonces se queda girando infinitamente y te arrastra. Y no puedes hacer nada, puedes rezar para que la cometa pare.
Y pues nada, la Pero, cometa pero paró. cuando dices que te enredaste, porque tú vas atada a la cometa, ¿no? Y a la tabla. Sí, me encantaría tener un arnés aquí cerca para enseñártelo, pero básicamente tú tienes un arnés en la cintura. Con ese arnés te enganchas la cometa, pero que tiene sistemas de seguridad, o sea, tú la puedes soltar. Vale. Y luego está bueno, las líneas y la cometa. Lo que pasa es que a mí se me enreda de una manera que yo no podía activar la suelta de seguridad, que a veces pasa, pasa, y sobre todo en sitios con olas. No es súper común tampoco, pero cuando ves un vídeo en Instagram o en TikTok con la cometa así, pues le pasó eso. Se quedó enganchada de un lado y se queda ahí infinitamente Y hasta no que en la... puedes tumbar la cometa, o sea, de alguna manera tumbarla hacia el agua. Es que generalmente cuando te pasa esta situación de deadloop es porque la cometa se quedó muy fuerte tirando de un lado. Vale, Y, o sea, es como si fue, ¿cómo decirte yo? Como si te quedas sin frenos y vas en quinta y no pudieses cambiar de marcha. claro. Es una cosa así, ¿sabes? El coche Ya. va a fuego Sí, y sí. no puedes parar hasta menos que encuentres esto de la tierra que ponen para que los coches paren, ¿no? Pues sería una cosa así. Pero bueno, por suerte la cometa, claro, y cuando eso pasa, otra cosa que se me olvidó, es que el viento está muy fuerte. Claro. Entonces no es que puedes jugártela y coger de una línea a tirar para que la cometa se pare. El viento está tan fuerte que reza. Y fue un día así también que, además aquí en Fuerteventura, que realmente las condiciones son bastante estables, pero ese día el viento subió descontroladamente y yo me enredé, pero bueno, no pasó nada. La cometa paró, un colega vino corriendo, la cogió y goodbye. Y la segunda vez fue iba a decir hace poco, fue hace 6 años ya, es que el tiempo pasa muy rápido. Joder, un poco. Pero fue en Mauricio y, y los chicos, era mi primera vez cogiendo olas y los chicos me decían, tú haz 3 giros, pum, 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 y al tercer giro, después del tercero te sales, porque hay mucho riff y se queda muy poca agua y mejor salirte antes. Una ola, 2 olas, 3 olas, guau, qué guapas las condiciones, me encanta. Y a la ola número 25 me olvidé del tercer giro y seguí haciendo giros. Y cuando me vine a dar cuenta, ya terminé el último giro, pum, me caigo y estoy caminando encima del riff con esto del agüita por los tobillos, Buah. con un corrientón de la leche y yo intentando acercarme a la tabla, pero había tanta corriente que ni caminar podía. Y venía un Madre. serión de locos y yo intentando ir a por la tabla. Y la amarradera se me enganchó en un cachito de riff. Llegó la serie, me comí toda la serie y con la cometa tirando para un lado, la tabla agarrándome del otro y yo diciendo, pues igual aquí me ahogo, ¿sabes? La serie, aguanté, buenos pulmones, aguanté y cogí la tabla, me quité el leash para el carajo, la tabla para el carajo y yo me voy de aquí. Pero bueno, eso fue hace ya tiempo, entonces imagínate, hace 6 años que tuve el último susto, entonces Qué bueno. hay que ser No, es que me, cuidadosos. Y no hacer me gustó la, muchos giros cuando te dicen que no hagas muchos giros. me gustó la Tómatelo frase en que serio. dijiste, ¿no? De que hay que tenerle respeto al mar. Yo opino igual, la verdad. A mí me encanta, bueno, los dos somos de Gran Canaria, me encanta ir al mar cuando también hacía body, pero hay que tenerle respeto y sobre todo no perdérselo, ¿no? Siempre acordarte que estás en el mar. Y un poco relacionado con esto que estamos hablando, que lo mencionaste un poquito al principio y me parece muy interesante, lo hemos tocado bastante aquí en el podcast, con diferentes deportistas que hemos traído, es el tema de las lesiones, ¿no? Nos Mm, contaste que ya de chiquitita te jodiste un poco la rodilla. ¿Qué te pasó ahí exactamente? Y sobre todo, que es otra cosa que nos gusta tratar mucho, el tema de la salud mental. ¿Cómo hiciste para llevar eso? Porque, bueno, a Hugo la pasada, a mí también, que los dos hacemos deporte, te jodes y es complicado llevarlo. Sí. Yo, al final, el típico cuento chino que a mí me gusta mucho, que es como, y ahora te explico por qué te lo cuento. Que es una familia china, que es un padre, una madre y un hijo que viven ahí en el campo, el Quinto Pino, y ellos viven de los caballos y tal. Y de repente un día el hijo cuidando los caballos, como que un caballo le da un patadón y le parte la espalda. Y el pueblo decía, madre mía, al padre, Ah, Chinlu, me ¿qué lo vas a conozco. hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Y él decía, qué mala suerte, dice la gente. Y dice, buena suerte, mala suerte, no lo sé. Al poco tiempo estalla la guerra y el hijo no tiene que ir porque está con la espalda partida. Y la gente, bueno, Jinlu, qué buena suerte, que tu hijo no va a la guerra. Buena suerte, mala suerte, no lo sé. Entonces a mí me gusta mucho, bueno, esto es infinito, ¿no? Esa Infinitamente. historia, esa historia no está en el libro este de hábitos atómicos.
Yo creo que me la conozco por ese libro, ¿no? No sé si se Yo lo no, conoce. no leí el libro, pero sí que vi la historieta esta por ahí, lo típico en un corto Instagram y me encantó porque digo, cónchale, yo esto lo llevo a mis lesiones, ¿no? Y digo, cuando yo me lesioné la primera vez, claro, fue un palo brutal, yo me quería morir porque ¿Qué digo, te que pasó exactamente? fue una tontería, fue una plica sinovial que uno de cada 3 personas lo tenemos, y es cuando tú estás en la barriga de tu madre, tus articulaciones se van formando y según me explicó a mí el médico hace 3 millones de años, es una especie de circulitos y luego los circulitos, ¡ay! Esto ¿lo vieron ustedes el corazón? Qué bueno, sí, sí. Eso no lo había visto nunca yo, ¿eh? También, pero intentaba hacer un círculo y me... Hostia, qué bueno. Esto lo acabo... Después de 34 episodios acabo de descubrir eso, ¿eh? Oye, pues podríamos hacerlo a los invitados que no se den cuenta y al final hacerles así. Qué bueno, me acaba un... No, mira, Pero contigo no sale. ya, tío, ¿qué pasa? Qué fuerte, acabo de flipar. Bueno, Bueno, perdón, sí. que yo estaba diciendo, ya me perdí. Estaba Lo por el tema de de las las lesiones, lesiones, buena suerte, es mala suerte, el lo Ah, aquello. que lo que te explicó el médico. claro, un circulito y luego la articulación se crea y luego eso se disuelve. Pues en uno de cada 3 seres humanos, ese circulito no se disuelve, se queda una parte del círculo o la otra y se queda ahí como flotando dentro de tu rodilla. Y el caso es que yo tenía la santa plica esa y un día entrenando se ve que la pillé y como que se inflamó y es súper doloroso. O sea, es una santa tontería que te hacen 2 rajitas y te lo quitan. Pero esa fue mi primera lesión, tuve que estar con el yeso, un mes de recuperación, luego volver a entrenar. Y yo en ese momento dije, espérate un momento, que si yo no hago aquí nada más que entrenar, ¿qué me queda? ¿Sabes? ¿Qué más hay aparte del deporte? Porque es que mi vida era el deporte. Y Claro. luego justo en ese momento apareció el kite, entonces buena suerte, mala suerte. Apareció el kite, yo aprendí a gestionarme el resto de mi vida mucho mejor, a buscar un plan B, C, D y F, por si acaso. Entonces, las lesiones son terribles, sí, pero que te ayudan a un montón de cosas también. Y luego, por suerte o por desgracia, he tenido 4 millones de lesiones más, que yo siempre lo he asociado a ir con el agüita al cuello económicamente, ¿no? De, ay, no llego hasta... Bueno, ya no es que no llego hasta competir, es que si voy hasta competir, igual no hay dinero para comprar comida, ¿sabes? Entonces, es un estrés continuo y yo ese estrés yo creo que al final ha sido culpable de todas mis lesiones. ¿Has forzado Y mucho para Sí. poder llegar a competiciones? sí, demasiado. Bueno, demasiado. No voy a decir demasiado porque si tuviera que volver atrás lo haría otra vez. Pero yo me he visto en situaciones de decir, madre mía, Julia, ¿en qué momento te metiste tú aquí? Pero era tanto el fuego que tenía y tantas las ganas y es como, es que no me para ni el no tener un duro. Es que da igual, yo lo voy a conseguir. No sé cómo, ¿Qué, pero lo voy a qué conseguir. significa para ti competir, no? O sea, las competiciones de kite, ¿qué significaban para ti? ¿Te ponías nerviosa o te lo pasabas increíblemente bien? ¿Cómo es ese para ti, no? Porque creo que, o sea, lo que estoy viendo de ti es que te morías por estar participando en esas competiciones, ¿no? Claro. Sí, era como el rollo de decir, mira, no hay nadie en Canarias que haya hecho este camino, entonces voy a ver si se puede. Nunca nadie lo hizo, entonces lo estoy Claro. abriendo yo. No lo sé si es posible. Pero no sé de dónde venía ese fuego, la verdad. O sea, además desde súper pequeña, siempre competir y esas ganas de mostrar que se puede, que no es imposible, que aunque no exista el camino, pues oye, alguien lo tendrá que abrir. Pero sí, o sea, mega nerviosa. Yo siempre he sido terrible con las competis. Sí. Siempre lo he pasado súper mal, una ansiedad terrible, que de hecho hace ya unos años cuando empecé a trabajar, que por fin tenía perras para trabajar con psicólogo, después de las primeras sesiones y tal, que es que como no sé, como si hubiese sido ayer, me dice la tía, yo lo que no entiendo es cómo has competido a tan alto nivel con toda la ansiedad que tienes, o sea, es increíble. Wow. Sí, digo, pues mira, un pin para mí, ¿no? Pero Literal. Si notaste mucho el cambio de trabajar un poco también tu salud mental con un psicólogo a la hora del deporte, antes que no lo hacías. Porque creo que también es un tema que se habla poco y al final es importante, ¿no? es mega, 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 mega importante. Y sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, que parece que a todo el mundo le va genial y luego no sabemos, realmente no sabemos cuál es la realidad de las personas, ¿no? Porque todos vendemos lo que queremos, pero parece que a todo el mundo le va súper chachi, las competi, los sponsors y que tú eres la última pringada de la cola. Y sí que es verdad que desde que empecé a trabajar con la psicóloga no he vuelto a competir. Ahora está mi perrito queriendo atención. ¿Quieres atención? Ahora no tengo momento, tío. ¿Cómo se llama? Se llama Zar, de un Sar. rey de Rusia.
Qué Bueno, los bueno. que nos estén viendo en YouTube creo que lo estarán viendo un poquito ahí. Sí, está ahí. Se te ve la hora de los mismos. Em, pero sí, o sea, me gustaría volver a competir, la verdad. Y, y bueno, el tema de las redes sociales, el tema de toda la presión. Luego también en España hay una cosa, que es que a los deportistas a día de hoy todavía se nos ve como si, o sea, si eres deportista es porque no se te dio bien estudiar, ¿no? Uf, qué Y duro. claro, y en muchos otros países de Europa, si vives fuera lo sabrás, es Sí, todo lo sí, sí. contrario. A los deportistas se nos rifan las empresas, no te dejan ni terminar tu carrera deportiva ni la universidad porque quieren que vengas a trabajar por todos los valores que traes, el trabajo en equipo, el esfuerzo. Todas las Pero becas que hay en Estados Unidos, que es una exactamente. maravilla, en verdad, porque al final, joder, ser deportista para mí es ser un superhéroe, en parte. No, no, Literal. literal, claro, es así, Sí, o sí. sea, porque es un tema también que te hemos tocado aquí mucho, ¿no? El tema de la disciplina, lo importante que es la disciplina en el deporte. ¿Cuánta gente hemos visto, Hugo y yo, que tenemos un montón de amigos que hacen fútbol y que no han llegado no porque no tuviesen las actitudes, sino porque no tenían la disciplina? Falta de disciplina, sí. Yo Mm, creo que es un 70% del deportista, si no un 80%, la disciplina. Tú sin puedes duda. ser súper talentoso, que si luego no le echas las horas, la continuidad y todo lo demás que hay que echarle, no llegas. Llegas al Ujú. principio y se te hará fácil, pero luego llega un punto que hay un corte, que es Sí. la disciplina. No, sin Y que, duda. Al cambio, al revés, yo creo que si no tienes tanto talento, pero eres muy disciplinado, estás siempre ahí con la resiliencia, dándole todo el rato y que con ganas, al final llegas muchísimo más lejos que si estás con talento, pero dices, bueno, ya llegará, ¿no? Sí. Yo creo que yo no fui la más talentosa, pero le eché más ganas que nadie, más horas que nadie. Y bueno, yo creo que al final se ve con el tiempo, pero claro, durante el proceso es difícil también porque te llega gente nueva, súper talentosa, que gana cosas en así, pero luego se van o no llegan o no continúan. Entonces, en el momento es difícil decir, no, yo tengo que seguir este camino, tengo que seguir siendo disciplinado. Los típicos deportistas que están por ahí saliendo de fiesta, pasando solo de locos, y tú yendo a dormir temprano, entrenando y tal. Pero bueno, a Claro. largo plazo es donde se nota eso. y cuando después de tanto, esto siempre, cuando después de tanto entrenamiento consigues ganar campeonatos como lo que has ganado tú, importantes, ¿qué se siente? Porque tiene que ser eso una locura, ¿no? Decir, chacho, es que lo he ganado yo, tío. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Creo que ¿Sabes tiene qué? que ser indescriptible, pero Esa sensación de victoria o de bien, no, es que no sé muy bien escribirlo, pero evidentemente es la leche, o sea, el top de todo, ¿no? Pero dura súper poco. O vas sea, a por ganas, más. te vas de fiesta o no, yo no sé, pero bueno, te vas a dormir y al día siguiente ya se acabó, ¿sabes? Ya, O a la claro. semana siguiente se acabó y empieza otra vez el entreno y darle y darle y darle. Y yo no sé si es justo eso lo que nos mantiene enganchados a competir y a querer seguir ganando, ¿sabes? Que dura tan poco y dices, quiero más, y quiero más, y quiero más. Pero sí, o sea, es la leche, es una sensación increíble. Incluso cuando no ganas, pero consigues un puesto, una marca, un tiempo, un hito que no pensabas que ibas a conseguir, es indescriptible. O sea, yo no he tenido hijos, pero seguro que tener hijos es mejor, pero yo creo que tiene que estar cerca, ¿sabes? El rollo es. Y sobre todo porque muchas veces representamos, no es solo por mí, sino por todos los que vienen detrás, ¿no? Representas a un pueblo, a una isla, a una nación, tu nombre está ahí, pero es que detrás de tu nombre hay todo lo que representamos nosotros, ¿no? Entonces, como que no lo haces solo por ti, sino por todos los demás. Y por el futuro del deporte, por todos los que vienen y van a ver lo que hiciste. Es que es súper, súper guay. Lo echo de menos. Me gustó lo que dijiste, Julia, de que está creciendo, ¿no? Que fuiste tú un poquito lo que abrió el camino, que eso me parece increíble, eso tiene muchísimo valor. ¿Cómo está creciendo el deporte en Fuerteventura y en Canarias en general? Y sobre todo, ¿es todo mucho turismo o de verdad hay gente canaria que le está echando muchísimas horas para llegar a esos niveles que has llegado tú? Siento decir y anunciar que en Canarias aún no se ha hecho ninguna clase de esfuerzo para que los deportes náuticos sean de los canarios. Bueno, en la vela, ahora en Lanzarote, se está empezando a hacer cosas, pero sigue habiendo muy poco canario.
Qué Ya. pena, En ¿no? Las Palmas, el Club Náutico en su momento hizo mucho, ahora están ahí más en el limbo, no lo sé. Pero eso es en cuanto a velas. Luego tienes el kite, luego tienes el wingfoil, luego tienes el surf, ahora el foil más recientemente. Y no vienen, o sea, no hay ningún kitesurfista que canario, majorero o nacido en las islas que venga detrás mía. Wow. Y ¿Y por qué crees que es eso? ¿Porque no hay no hay, ¿no? escuelas, no se invierte tanto o por qué crees que a lo mejor no porque no hay interés? sí, o sea, yo creo que al final tener una escuela para el turista es mucho más beneficioso. Entonces, ¿para qué te vas a forzar en enseñarle a la gente del pueblo si es que te vas a hacer, las perras las vas a hacer con los turistas, no las vas a hacer con los chiquillos del pueblo? Y luego sí que es verdad que la legislación no ayuda, porque antiguamente el ayuntamiento de turno podía contratarte a ti, persona privada, para que tú hicieras fútbol, bueno, baloncesto, lo que fuera. Ok, Como ha habido tanto chanchullo históricamente en este país, pues eso se cortó el grifo y ahora los ayuntamientos ya no pueden ellos hacer una actividad o contratar a alguien. Ahora tiene que ser Julia, que quiere hacer una escuela de kite. Yo lo presento al ayuntamiento y el ayuntamiento me pagará 10 euros por alumno, creo que es. Pero el material lo Claro. invierto yo en El coste de comprarlo. El base es tuyo. local, sales sí. perdiendo casi, ¿no? No, no, o sea, no ganas, pierdes muchísimo. Sí. Tendría que ser una fórmula que llevo años pensando, ¿no? ¿Cómo hacer una fórmula para que a la gente del pueblo no le cueste? O que le cueste muy poquito, muy simbólico. Pero bueno, yo también creo que es parte de nuestros políticos, ¿sabes? De entender que el deporte es un trabajo más, ¿no? Que igual que invertimos en educación, que habría que invertir en deporte base de deportes náuticos. Porque Sí. puedes ser deportista, que es un trabajo, aunque la gente todavía no lo entienda en este país, ser deportista es un trabajo. Puedes ser técnico, puedes ser entrenador, juez, balizador, no sé, miles de trabajos que hay alrededor del deporte. Entonces, el día que en España y en Canarias entendamos que eso da dinero, yo creo que la gente se pondrá las pilas. Y luego además piensa que en nuestros deportes náuticos, ¿no? La vela, el kite, todos estos deportes donde hay una superficie, eso es un cartel de publicidad. O sea, tú vas a poner ahí tu Claro, gobierno de Canarias, Fuerteventura, Islas Canarias, no sé qué, y tienes un mega cartelón que viaja por el mundo, Sin ¿sabes? duda. Y con una Eso es verdad. inversión relativamente, no es lo mismo que poner un cartel en el aeropuerto, y puede ser que tengas la misma repercusión o incluso más que poner un cartel en un aeropuerto. Entonces, un poco el cambio de mentalidad, ¿sabes? De, oye, yo a estos chavales les pongo mi logo en su cometa, en su tabla, en su traje neopreno, y ellos me van a revertir a mí en publicidad. Entonces, Claro. cuando empecemos a entender eso, yo creo que me gustaría pensar que las cosas cambian. Que yo en el futuro quiero intentar esto que les estoy diciendo, sí, pero de momento me toca seguir dando vueltas y seguir ganando experiencia para poder volver y hacerlo bien, bien. Y de verdad poder darle la mitad de las oportunidades que yo tuve a la gente, a los chiquillos de las islas. Qué bueno. Mm. joder, qué bonita iniciativa, la verdad. Ojalá te salga. Ojalá los astros Em, se alineen. Seguro que sí. sí. No, al final también, ¿no? Darle visibilidad, y creo que es algo que ya estás haciendo tú, que eso ya para mí ya es un gran punto de partida, ¿no? Y hablando un poco de visibilidad y redes sociales, nos Mm. contaste tú un poquito cuando estabas lesionada, también empezaste a ver otras maneras de cómo podías generar ingresos, y por lo que estuvimos viendo tienes como una agencia, eres community manager, cuéntanos ahí un poco, porque me parece muy interesante eso. Sí, cuando fueron de mis primeras lesiones, empecé ahí a ver qué es lo que me gusta, aparte del deporte, Qué que yo bueno. quisiera trabajar de eso muchos años y que me ayude a sobrevivir. Y bueno, cuando yo empecé con el kite, pues todas mis aventurillas yo las contaba en el Facebook. A mí me gustaba mucho escribir, de aquella el vídeo no se llevaba tanto y tal. Entonces yo siempre escribía ahí mis aventuritas. Y Tipo poquito a blog. poco, sí, tipo blog, y poquito a poco Qué empecé a guay. crear ahí como una base de gente que me seguía, todas las Qué historietas bueno. y las aventurillas que yo llevaba. Y yendo a un campeonato del mundo en China, en el avión me tocó con el presidente de la Federación Europea de Wake. Wow. Y bueno, teníamos, pues imagínate, 13 14 horas ahí para hablar. Y pues hablando de Joder. todo un poco, él me decía, claro, porque tenemos un problema con el marketing de la federación, que no sabemos cómo hacerlo. Y le dije yo, mira, yo
hago comunicación para mí misma. Yo creo que al final del día no tiene que ser muy diferente hacerlo para una federación o para una empresa. Digo, si quieres lo intentamos y vemos qué tal funciona esto. Y ahí empezó mi andadura en las redes sociales. Qué bueno. Ahí O sea, dije yo, literal en un avión a China. sí, Qué sí, guay. literal. Y empecé a trabajar para la Federación Europea y era como, hostia, qué guay comunicar de lo que hacemos nosotros. Claro, y tenía experiencia como deportista, tenía experiencia con patrocinadores, ¿no? Porque al final los eventos tienen patrocinadores. Claro. Había competido en diferentes deportes y había visto cómo se comunicaban diferentes deportes. Y eso poquito a poco naturalmente empezó a crecer. El tema de la comunicación, que yo antes siempre decía que era community manager, pero es que en verdad es mentira, porque yo hago mucho más. O sea, los vídeos los grabo yo, los edito, vuelo el dron, hago las Wow. entrevistas, siento las entrevistas, gestiono muchas veces los equipos de comunicación. Entonces te dijo, Julia, ¿y tú por qué te llamas community manager? Sí, sí hace mucho más que eso. Claro. Pero en los últimos años, a partir del COVID realmente, fue como que explotó un poco todo el tema de la comunicación porque otra vez historias random de estas que les pasan a Julia de coincidencias random y por eso estoy aquí. Pues me llama un amigo y me dice, ¿qué hace la semana que viene? Pues nada, Fuerteventura. Era ya post-COVID, pero aún no estaba la cosa súper chachi, íbamos todos con las mascaritas y todo el rollo. Dice, mira, que hay un campeonato de vela en Lanzarote y a ver si tú nos podías llevar las redes. Digo, pero mira, yo lo último que supe de vela fue de un Optimist, como decías tú antes. Dice, no, no te preocupes, que nosotros vamos a aprender sobre la marcha y ya verás que esto es muy fácil. Bueno, cuando llego al evento resulta que era el evento donde se daban los dos últimos tickets para los Juegos Olímpicos de Tokio. Wow. ¿Qué momento me metí yo aquí? Y unos barcos que yo no los Dios. había visto en mi vida. No sabía quiénes eran los deportistas, no sabía de qué iba pero me hice un máster, mega máster en 2 horas y Dios. allí hicimos la comunicación del evento, lo vio el mundo entero y supongo que lo que hice les gustó porque aquí sigo metida en la vela. Aprendí evidente de más barcos, de todos los deportistas Qué y la bueno. vela me ha hecho mucho también porque hay mucho, 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 mucho por hacer. Tienen una mentalidad súper distinta a otros deportes y, ¿Y Entonces, y eres pero mi... tú haces sola vela. o es un equipo? Exacto. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿estás tú sola o ya has formado un equipo? De momento estoy yo sola y estoy empezando a formar un equipo, sobre todo buscando a community managers, porque es súper complicado. Gente de vídeo hay a patadas, gente de foto hay a patadas, pero gente que trabaje con móvil, digamos, hay súper poca. Y sobre Claro. todo que, o sea, al final lo malo de los eventos es que le echas más horas que San Tintín, o sea, más horas que el reloj estás tú en el evento. Y son muchas horas, es muchísimo esfuerzo, un nivel. Al final es ser deportista, pero de otra manera. Claro. No, y que creo que te tiene que apasionar, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, me encanta el fútbol, pero yo me imagino tener que ir a grabar un evento de baloncesto y me daría más pereza, pero ya por el simple hecho de que a lo mejor no conecto tanto con el básquet, ¿no? Que ya de por sí, encima, a lo mejor el mundo vela creo que es un poco más nicho, no sé, aquí corrígeme tú, pero claro, que tiene que ser complicado buscar a un community manager que le gusta la vela, me imagino que esté based en Canarias. Me da igual donde esté, mientras tenga ganas. Pero fíjate tú, yo empecé en la vela sin tener ni idea de Claro. nada, de Claro, nada, de claro. nada. Entonces, no, hasta no me importa que no sepan, pero gente que le eche ganas, y parece mentira, pero es difícil. ¿Sabes? Gente que diga, mira, me tiro a la piscina, no sé si está llena o vacía, pero me tiro. Y Qué estás haciendo para buscar a gente? Porque si no, en Volcánica podemos decir, oye, Julia está buscando a alguien, tal, por favor, que alguien le llamadita conecte, a la etcétera. acción, Ya llamadita hemos, a la... ya hemos ayudado a algunas personas, ¿eh? O sea, que encantado. Si quieres, Pues ahí te mira, podemos hacer alguna si, historia y si sale algo. pues si yo gracias a ustedes empiezo a armar equipo de communities y creadores de contenido, vamos, les hago un pedestal. Les No, hago- sí, pero Lo si quieres te intentamos. podemos ayudar. Al final nosotros, nuestro perfil de gente que nos escucha son canarios, canarias, de 18 a 35 años, interesados en emprendimiento y en mejorar, básicamente un poco nuestro grupo de gente que nos O sea, escucha. al final, si te gusta, esforzarte, porque esto es un trabajo que hay que esforzarse, son muchas horas y, Sí. y es trabajar muchas veces donde se pueda, en el idioma que se pueda, porque si te toca ir a Japón, no hablan ni inglés. Pero bueno, viajas un montón, conoces un montón de gente, un montón de sitios. mm,
Al Es final guay. es muy guay, o sea, para mí, me encanta a mí este segundo trabajo que tengo. Me recuerda, yo creo que es un trabajo muy guay para gente deportista, ¿sabes? Porque es Claro, acción pura y dura y es caña y estamos acostumbrados a eso, ya sabemos lo que es. Pero bueno, te tiene que gustar eso, trabajar en un ambiente de presión alta, con muchos patrocinadores, con muchos deportistas, con mucha gente que te va a decir que no, porque te vas a un deportista para una entrevista y parece mentira, pero te dicen que no. No, no, Sí. después. Y en Muchos plan, egos en el mundo de la vela. más que egos, es que realmente yo lo achaco a que es un mundo tan pequeño, bueno, a dos cosas. Por un lado, que es un mundo súper chiquitito. Entonces, para mí, ellos piensan, buah, si pongo una historia en Instagram, igual Leandro o Hugo lo van a ver y se van a reír de mí y tal. Entonces no ponen nada. Ni hablan, ni publican Qué en redes pena, sociales. ¿no? ya, Sí, y eso estoy intentando cambiarlo poquito a poco y yo creo que vamos ahí. Y luego la otra cosa es que esto, la mayoría de las disciplinas son olímpicas. ¿Qué implica ser olímpico? Que tienes a una federación detrás. Claro. Y la federación no te exige en ningún momento que tú tengas que hacer entrevistas o ser activo en redes sociales para ayudar a tu deporte. claro. Entonces les da igual. Dice, a mí me pagan esta gente ya solo por entrenar, ¿para que me voy a molestar en hacer? Sí, no le Y ven no la sé, parte positiva, ¿no? bueno, la parte positiva para ellos mismos y para el resto del deporte, porque al final Claro, que tú claro. expliques cómo funciona tu barco, pues igual hace que la gente se enganche o que cuentes tu día a día. Al final hace que la gente se enganche, que se queden con la vela y que les mole. Entonces, esa es mi misión de este año. De hecho, al principio era simplemente hacer redes sociales, que eso ya fue, vamos, más redes sociales en la vela. Y acostumbrar a los deportistas a las entrevistas, que ya ahora me ven y me dicen, venga, vale, una entrevista. Pero antes no, antes salían corriendo. Y ahora mi misión de los próximos 2 o 3 años es acoger a algunos deportistas y decir, venga, yo te ayudo. Vamos allá, vamos a llevarte a las redes, vamos a hacerlo a ver qué pasa. Y, Y y sí. Julia, estás viajando mucho con tu trabajo, entonces, cuéntanos un poco ahí, ¿no? Que creo que es interesante que la gente sepa cuánto viajas de verdad y si te da tiempo para hoy estar en casita ahí en Fuerteventura. No, no, no me da mucho tiempo, viaja un montón y no me encanta. O sea, la gente, qué guay viajar. Digo, sí, qué guay viajar cuando no has cogido 66 aviones en un año. Ya. Joder, tío. Vale, vale. Yo me Eh, quedo. que al final, 66 66. aviones Wow. son, ponle que fuese 1 hora por avión, que luego te vas al otro lado del mundo y son 14, pero ponle que son 66 horas. Vamos a empezar por lo bajo. Fácil, sí. 66 horas de tu vida sentado solo en un avión, mirando para el techo, planteándote si todo lo que haces está bien o mal. El jet lag. 66 horas de jet lag, 66 horas de estar solo, porque viajas solo. No, no te pones a hablar con el vecino, estás todo solo. 66 horas de no estar en tu casa, con tu familia, con tus animales, con tus amigos. Te pierdes todos los cumples, todas las bodas, todas las comuniones, todos los eventos importantes. Sacrificado, sí. Cosa buena, sí, porque me he visto la mitad del mundo y he conocido sitios y he conocido gente que... Y igual a mí en una semana me pasan cosas que a la gente normal le pasan en toda su vida, pero Claro. luego me pierdo todo lo demás. Entonces, la balanza, el yin y el yang de todo. Claro. Pero es mucho viaje y es que no sé cómo hacerlo diferente. O sea, este año intenté viajar menos y creo que tengo 3 aviones menos que el año pasado, así que no me salió muy bien la jugada. Oye, bueno, oye, un 5% no está tan mal. Y mira que Pero, y. Fuerteventura al final del día está bien conectada, porque te vas, yo siempre hago Madrid, ¿no? Fuerteventura, Madrid y de ahí para el mundo entero. Ujú. Pero es que ese Fuerteventura, Madrid no te lo quita nadie, prácticamente, ¿sabes? Claro. Ya, sí. No, a ver, a Europa también tienes algún que otro vuelo. Yo vivo en Frankfurt y muchas veces me sale más barato irme a Fuerteventura o Lanzarote y de ahí pillar un Vinter. Pero otra cosita que vimos que nos interesó mucho fue, no sé si vas a publicar un documental. Sí. Cuéntanos un poquito, si se puede, Ahora qué es puedo ya contar exactamente. cositas porque lo tenía muy en secretillo, Ok, pero sí, yo hace 1.000 millones de años que tenía ganas de contar mi historia porque, bueno, al final es un poco trambólica y tiene ahí sus historietas y cómo llega una niña desmorrojable a hacer todas las cosas que hace, ¿no? literal. Pero yo también decía, a ver, si yo hago un documental sobre mi historia ya, pues mira, es un docu más, ¿sabes? Digo yo no quiero aportar a ese mundo de una historia más. Yo
quería darle una vuelta a tuerca, ponerle algo más, que aparte de que el espectador esté ahí como de puntillas en la silla, que Mm. sirva para algo más que para contar mi historia. Entonces hice una aventura, hazaña que nadie ha hecho nunca, que para saber cuál tienen que venir a ver el docu. Lo veremos, 100%. Y luego cuando esa hazaña aventura está a punto de terminar, empieza la aventura real, digamos, que es, no sé si decirla o no, pero bueno, fue una santa parafernalia, era una locura, que a mí se me ocurrió, que dije, yo solo puedo hacer esto con patrocinadores detrás y con una excusa atrás, que al final resultó ser el documental. Qué guay. Y bueno, en dos locuras que las junté todas en una y a la vez que voy haciendo esas locuras mías, te voy contando mi historia como Cu- canaria y Para más saber joven. un poquito cuánto dura esas locuras o cuánto tiempo te tardaron en grabar todo esto. Grabarlo lo tuvimos que grabar prácticamente en menos de 10 días. ¡Wow! Sí, porque por las perras, o sea, si juntan los Claro. días y el equipo está aquí, esos días es mucho más barato que, oye, hoy vente para acá, mañana vente para allá, Claro, después claro, de un claro. mes vente otra vez, todos los vuelos, ¿sabes? Entonces hicimos 4 o 5 días de grabar como toda la parte de mi historia, Qué bueno. 5 o 6 días, y luego 2 días en el que se hizo hazaña número 1, hazaña número 2, que yo acabé destruida. O sea, yo creo que ya enseñaré las Fue- fotos, ¿sabes? De ¿Lo cómo. grabaste en Fuerteventura? ¿Se puede saber eso? Sí, 100% en Vale, Fuerteventura. qué guay. 100%. Y, y bueno, y enseñó partes de Fuerteventura gracias al docu que quizás de otra manera no podría haber visto. O sea, hay cositas ahí que Uh, digo, yo quiero qué guapo. aportar un poco más que nada más que mi historia, ¿sabes? No, y en la descripción, todos los que nos estén escuchando, vamos a dejar la página web de Julia, porque nosotros no la estuvimos mirando antes, la tienes muy guay montada, y ahí hay un apartado solamente del documental para que miren un poco y tengan ganas de verlo, ¿no? Hay un par de píldoras que estuve viendo yo ahí que están muy chachis. Y justo hace 2 o 3 días publiqué el tráiler también, que no lo tenía ahí guardado, ya está publicado también. Y la cosa es que mucha gente me pregunta, ¿pero dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? De momento el docu le vamos a dar vueltas por festivales de cine. Y el Ah, qué problema guay. es que muchos festivales de cine no te dejan hacer una premiere si no lo han visto ellos antes. Entonces dijimos, pues nada, pues la premiere hay que guardársela para Dios dirá cuándo. Pero Mm, bueno, lo queremos presentar a todos esos festivales que te requieren no haberlo presentado antes en tú mismo. Y una vez Claro. que eso ya estén hechos, pues les llegará la invitación para genial. venir a ver. Y la idea es venir en perifollados. Todos esos trajes, sobre todo las mujeres, que nunca nos podemos poner porque no hay donde ponérselos, pues ese va a ser el día. Una Qué gala, guay. qué guay. Em, Pero Julia, sí, fue otro una tema. tremenda aventura y una tremenda locura. Yo nunca me hubiera imaginado la cantidad de dinero que me hacía falta para llevar esto a cabo. O sea, yo súper positiva y súper wuju, pero muchísimo dinero, muchísimo Claro. apoyo de parte de instituciones, 1000 partes, 1000 puzzles, 1000 permisos. Madre de Dios, Para pero hacernos una idea a nivel económico, más o menos, ¿cuánto puede costar grabar así un documental? 10 días, Fuerteventura, un equipo detrás. ¿Estamos hablando de más de 100.000 o me estoy yendo mucho? lo podía haber hecho de más de 100, pero no llegué a los 100, así que lo tuve que hacer de menos. Pero más de 50. ¿Y qué ayudas pudiste encontrar aquí en Canarias que te pudiesen apoyar? ¿Tuviste alguna ayuda del gobierno, algunas marcas que te hayan apoyado o complicado encontrar cosillas? Menos de lo que me gustaría, no te voy a mentir. Pensé Qué pena. que la gente se volcaría un poquito más, no te voy a mentir. Pero sí que es verdad que Dani de Juventud, le encantó la idea desde el Amigo, principio. amigo de la casa. Sí, pues Dani se me aportó y dijo, mira, como sea, nos buscamos la vida desde Juventud del Gobierno de Canarias para ayudarte porque es una súper idea. Qué Luego bueno. el turismo de Cabildo de Fuerteventura también quisieron unirse a la aventura. em, el Ayuntamiento de La Oliva, que es donde estoy viviendo, bueno, donde está mi ropa desde hace unos años, porque yo ya llevo hace más tiempo fuera que aquí, pero ellos también quisieron embarcarse en esta aventura. Y Mini España,
Ujú. los cochecitos que bueno, a veces he tenido coche, a veces no, ahora mismo no lo tengo, pero también les encantó la idea y quisieron apoyarla. Y luego a mí lo Sí. que más me encanta, bueno, la productora es Pirubi, se llama Pirubi, y, y luego mi patrocinador favorito es que los que más pasta han puesto, no vamos a decir cuánto, pero los que más motivados han estado, los que más pasta han puesto es una empresa de Australia. Wow, O sea, qué en random. casa les cuesta apoyarnos y vienen los del otro lado del mundo y dicen, yo, esto está guapísimo, toma, tal. Qué Y rabia eso. sí, se llama Foil Drive, que es una empresa que lo tengo aquí detrás, que es una empresa de una especie de foil eléctrico que no termina de ser un foil eléctrico, pero bueno, una innovación en el mundo de los deportes náuticos increíble. Subiste una foto hace poco, creo, ¿no? Creo que ayer miramos tu Instagram y tenías una foto ahí súper guapa. Parecía como un, no sé, un monopatín, como, ¿no? Abajo tiene como un pequeño motor, creo que puede ser. Motorcito, sí. Es un motorcito que porque normalmente antes tú te comprabas un e-foil, que es como toda la tabla, que es súper pesada, la batería súper grande. Y entonces, esta gente australiana dijeron, ¿y si yo cojo y saco eso y lo puedo adaptar a cualquier tabla? Pues eso fue lo que hizo esta empresa. Qué Que buena son la idea. primera del mundo, imagínate. Y bueno, ellos me apoyan, me patrocinan y me flipa que alguien de Australia crea en una persona canaria para llevar, bueno, para llevarte como deportista alrededor del mundo, pero también para apoyar tu documental. Y pues brutal. Y Qué conectando con bueno eso. Australia, cómo sientes tú, ¿no? Esa conexión con la isla, con Fuerteventura. ¿Qué dirías que es la conexión que tienes, la identidad, las ganas de seguir viviendo en Fuerteventura? Cuéntanos un poco esa conexión, ¿no? Que tienes con tu isla. Pues no sé si se ve mucho, pero la llevo colgada del cuello, Sí, literal. sí Sí, se ve, sí, 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 sí. sí. Siempre a todos lados, porque es como bueno, no olvidarte de dónde vienes, ¿no? Y no sé si es políticamente correcto decir esto, ¿no? Pero como yo políticamente correcta nunca lo fui mucho, eh, sí que es verdad que ahora estoy en un punto así extraño con Fuerteventura, porque, o sea, el mundo está yéndose a la globalización, mis padres son de fuera, ni siquiera son de aquí, pero mis padres hablan, o sea, mi padre es peninsular, habla español, y mi madre la tienes que oír hablar, es la risa, pero habla español perfecto con su acento, que no se la va a ir nunca en la vida, pero, ¿sabes? Habla canario, mi madre. Qué guay. Y ahora, desde el COVID hasta ahora, nos vinieron una bandada de europeos a hacer una vida mejor aquí. Y a mí lo que me da rabia es que mis padres vinieron y se entremezclaron y son uno más y ahora Claro, la gente viene y no hablan español. em, o sea, no se yo me siento integran. en un bar y en un restaurante y a mí me hablan en otro idioma. Y, Ya, eso es ay, una locura. y a mí me dan los choques porque digo, chacho, pero además de idiomas que son muy cercanos al nuestro, que no les cuesta nada aprenderlo, o amigas que son profesoras de los niños chiquititos de 3 4 y 5 años. Ujú, Y me dicen que les están llegando niños con DNI español, nacidos en Fuerteventura, que no hablan español, porque los familiares, los amigos y tal, pues son de X nacionalidad, no hablan español. Digo, Yo, chacho, porque mis padres se integraron a tope con el rollo y ahora la gente llega y es como si fuera su propio país. claro. Y me siento un poco desencantada, ¿sabes? Con casa. Mm, Vuelvo y no me siento en casa. no sé qué invitado nos vino. No sé si fue Agoney o quién fue que nos dijo que en Fuerteventura. A lo mejor me estoy tirando un triple, pero nos había dicho que casi que había más gente extranjera que de Fuerteventura. No nos dijo, no nos dijo Ahora, italianos, ¿no? Que había una pasada de sí. italianos. 7 de cada 9 habitantes en Fuerteventura ahora mismo son extranjeros. Wow, 7. puede ser eso. Pero que no Yo- pasa nada, ¿sabes? Que la gente Que si No, te sea. yo, integras, claro, pero si se es integra, lo que tú si no te dices. integras, Y estoy en pues eso. Y también, bueno, luego está la otra parte de eso, que te sientas en un restaurante y te hablan en otro idioma. Oye, ¿hablas español? No. Yo hablo el tuyo, fíjate tú, ¿sabes? Yo hablo tu idioma, hablo alemán, hablo inglés, hablo italiano, hablo francés, pero tú no eres capaz de hablar español, que en eso los canarios somos unas máquinas, hablamos de todo. Pero Sí, ellos, literal. ellos hablan lo suyo nada más. Y luego la otra cara de la moneda es en el agua. Nos viene un montón de gente que no tienen ni cultura ni educación de agua. Entonces, Ya. si tú, imagínate que tú siempre has conducido en Londres, que conducen por el otro lado, y que imagínate que las normas fueran otras.
Entonces tú llegas a España y como tú no te integras, pues tú conduces por donde te da la gana y lo que haces es tener accidentes y matar a la gente. En el agua está pasando un poco eso, que la gente viene de yo no sé dónde y no ni ven las normas que hay ni las quieren aprender. Y están habiendo una de accidentes, ¿sabes? Ya no es que a mí me fastidie la sesión, sino que es que hay gente que está acabando en el hospital, en coma, en la UCI, porque alguien le pasó por encima Dios, y le dio un tablazo, claro. joder. Wow. Y de eso no se habla, porque si hablamos de eso, los turistas no quieren venir a visitarnos, Mm. ¿sabes? Pero yo estoy desencantadísima, me encanta mi casa y yo no soy, o sea, me crié aquí, nací aquí y, y no sé, yo no veo otro sitio como mi casa, pero es verdad que vengo y ya no es como antes, que digo, ay, qué guay volver a casa, ahora es como, "Cho, a ver ahora quién me va a pelear en el agua, a ver a qué bar voy para que me atiendan por lo menos en español, ya no te digo ni en Claro. canario tampoco. ¿Y las otras islas, o sea, es una cosa que achacas más a Fuerteventura o las otras islas también lo has visto? Mira, hay una cosa que siempre le digo a una muy buena amiga de Tenerife, que ella vive en el Valle de Guerra, que es como muy local, ¿no? El Valle de Guerra en Tenerife. Ujú. Y yo voy para el Valle de Guerra y ahí generalmente solo te encuentras canarios. La gente joven van a hacer actividades de pueblo, de cosas de toda la vida de pueblo. La gente va a las parrandas, la gente va a hacer cosas de cultura para que no se nos pierda la cultura y para que eso dure durante mucho tiempo. Yo eso no lo veo tanto en Fuerteventura, ¿sabes? Quizás si te vas a Tetir o a La Matilla o por ahí, o si te haces amigo de los cuatro parranderos. Pero yo en Tenerife todavía veo mucho más arraigo que aquí. Aquí ya se nos fue el rollo. Es verdad que las veces Entonces, que he ido a Fuerteventura, habrá que lo he visto muy guiri. Ahora que me pongo a pensar, Siempre sí que lo he visto. Fuerteventura siempre fue muy guiri, pero es que ahora es sí, que más. no hay tantas tradiciones, ¿no? Que mantengan esa conexión. Y yo tampoco sé cómo hacer yo para poner mi granito de arena. Es que no sé qué hacer, no sé. Yo intento hablar a la gente en español y aunque me digan, aunque me respondan en su idioma, pues yo les sigo respondiendo en español. ¿Qué más puedo hacer? ¿Tus Sí, amigos sí, siguen sí. ahí o se han ido de Fuerteventura? Pues eso también es otro punto, ¿no? O sea, la gente joven se queda en Fuerteventura. Ay, yo te diría que como la estadística de los extranjeros, yo creo que 7 de cada 9 estamos fuera. Yo al final incluida, porque yo paso más de 6 meses fuera, aunque tengo mi casa y mi familia y todo aquí, pero contando los aviones de este año, yo me paso más de 6 meses fuera. Que el otro día, de Claro. hecho, bah, me van a vetar, pero bueno, el otro día veía en una guagua un anuncio que decía algo del futuro está aquí o algo del futuro. Y yo lo miraba y decía, pero ¿y futuro de qué? Si estamos todos fuera. Porque aquí no hay trabajos que te den un sueldo para vivir guay. Los trabajos que hay guay, es que queda fatal que lo diga, pero los tiene gente de fuera. No, pero es Que verdad, o sea, y nosotros, mira, que tenemos la gran suerte. Bueno, primero que Hugo y yo los dos estamos fuera, que eso es una pena. Pero es Bueno, verdad que tenemos la suerte en este podcast de poder hablar con mucha gente, políticos, empresarios, y lo que nos acabas de decir tú, lo hemos escuchado de todos, creo. Canarios se van fuera, la gente joven se va fuera, y lo que pasa siempre es que no vemos esas iniciativas después para atraer a la gente allá. Ese es el gran problema, creo yo. Porque tengo muchos amigos, yo seguro, Hugo también, que tenemos ganas de volver, pero decimos, sí, pero ¿a qué precio? Está el perro ya ahí con, con ganas de salir. hazme caso, hazme caso, hazme caso, Nada, en claro, pero eso no estamos, exacto. estoy para que no haces caso. pasamos ya igual a uno de los últimos bloques, si quieres, para ya, para que pueda sacar el perrito. Yo ¿Cómo no se sé, llama? yo no sé cómo hacer para... Se llama Zar, el rey de Rusia. Sar. Es el zar quinto de mi familia ya. Yo no sé cómo hacer, ¿sabes? Para que la gente vuelva, para que haya más diversificación de los trabajos que hay en las islas. Algo tendrá que haber. Y no pasa nada, que seamos todos mezclados, gente de todos lados, pero la típica frase de allá donde vieres, haz lo que... Allá donde fueres, haz lo que vieres, algo así era, ¿no? Ujú. Sí. Porque la gente se adapta un poquito más a eso. Yo qué sé, quizás no es el mejor ejemplo, pero yo estuve en Abu Dhabi, en Dubái ahora hace poco. Y allí los trabajos bien, digamos, están reservados para la gente de allí. O sea, tú imagínate que tú trabajas en ese puesto y que ahora sale un chavalín de la universidad y dice, oye, es que yo quiero ese puesto, te vas automáticamente a la calle y se lo dan a esa persona de ahí.
que está bien o mal, depende de donde lo Uf, mires, pero a la gente del sitio tiene oportunidades, ¿sabes? De volver a su Sí, hombre, pero casa. éticamente es complicado. También en- sacar a una persona un poco by the face. ¿No? Y con todo Bueno, las leyes estas de que todo el mundo comprando todos los casas locales y todo sin hablar el idioma, sin vivir aquí. Entonces, no sé hasta qué punto proteger esas cosas estaría bien o mal. Sí que es verdad que en otros sitios se hace. Entonces nos podemos fijar cómo les va a ellos para ver si nosotros lo hacemos o no. claro. sí, que se pueden hacer pruebas, sin duda alguna. Se pueden hacer cambios para que de verdad o que sea más fácil integrar a las personas que vienen. Que oye, que tampoco es tan difícil hablar canario, que tampoco es tan difícil irte de parranda como tú dijiste, ¿no? E involucrar a esa gente, porque al final todo el mundo, yo creo que a todo el mundo le gustaría vivir un poco más como los canarios, en mi Y que la opinión. sociedad Pero bueno. canaria es una sociedad que integra. Porque, por Sí, ejemplo, yo que vivo en Alemania, aquí es mucho más hablamos complicado, pero yo voy a todos, Canarias y, oh, joder, claro. hablamos todos los idiomas. ¿Qué camarero Sí, no sí. te habla hasta chino? Para que tú te sientas como en casa y te sientas guay y diga, y el guiri diga, yo voy a volver porque mira, este chico que aprende mi idioma está para que yo me entienda con él. Literal. Pero sí, no sé, o sea, para mí tendría que no poderse, que tú no puedes abrir un negocio si tú no hablas el idioma del sitio donde vas, mundialmente. Mm. Y ya está, o sea, baja el Es esfuerzo. lo mínimo. Sí, sí, es lo Claro. mínimo. Em, Pero bueno, Julia, pasamos a uno de los últimos bloques ya, que son, nada, 4 preguntitas rápidas que hacemos, que son preguntas cortas que nos gusta. Como Y, la revuelta se llama ahora, ¿no es? Sí, un poco así sí, un poco, un como... Ah, la poco, un pregunta poco. al dinero que estaba cosa No, chunga. no, 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 no No, hacemos no, eso, no no, hacemos no. eso. No, el primero, y si quieres Hugo, empiezo yo, que me da mucha Venga. curiosidad. Snack favorito, canario si puede ser, para recuperar energía rápido, ¿no? Después de pasarte 2 horas en el mar, que te metes ahí un gofio, un plátano, que te puedes Yo meter ahí para soy, recargar pilas. yo soy de plátano de toda la life, la verdad. Mm, Muy bien, De muy bien, Canarias, muy bien. otro plátano no. Muy bien, Hombre. muy bien, muy bien. Eh, Julia, yo tengo una pregunta, ya que viajas tanto y también nos gusta, ¿no? Entender a los sitios que has ido y tal. ¿Cuál es tu país favorito fuera de España? Incluso yo diría fuera de Europa, ¿y por qué? Eh, Yo antes siempre decía que Ciudad del Cabo, pero fíjate Opa. tú que ahora estuve en Abu Dhabi, lo mezclé, en Abu Dhabi y en Dubái, y no estuve suficiente tiempo como para saber si me encanta, pero me gustó mucho, sobre todo Abu Dhabi. Qué bueno. Fíjate tú Guay. que tenemos como el lejano oeste, lo tenemos ahí como... Sí, el estigma contra la mujer también un Sí. poquito, ¿no? Pero te Y la gustó. realidad que yo vi, dije, oiga, y cómo llevan el país, todo lo que invierten en deporte, o sea, es una locura lo que invierten en deporte. Digo, pues, oiga, fíjate Qué tú. bueno. Guay. Otra pregunta yo para mi pequeña lista, porque estoy haciéndome una lista de los sitios favoritos de todos los invitados. Dinos un sitio guay, guay, guay de Fuerteventura, que es aquí. Estoy 2 meses sin venir a Fuerteventura, me gusta irme aquí por la tarde a relajarme. ¿O Tienes te que gusta a ti un hacer la sitio? ruta, no te puedes quedar en un sitio. En Fuerteventura tienes que hacer la ruta. Vale, vale, pero a ver, ¿por dónde podríamos tirar? Yo te diría que te vayas a Cofete, eh, un día que no haya nubes, porque como te pilla el nube no vas a ver nada, pero un día con el solito alto, que llegas ahí a la parte alta de Cofete y te ves toda la playa, y yo no hay persona que lleve que no diga, wow. Eso es un must de la isla total y absoluto. Cofete, Apuntado. apuntadísimo. Y la última pregunta así más corta también. ¿Volverías a competir? Sí. ¿Y en qué? ¿En kitesurf o en otra cosa que también te esté molando ahora? Estoy planteándome competir en 2026. ¿En qué? No lo tengo claro. Yo Qué creo que ahora guay es. mismo en la parte de e-foil con el foil drive, pero también puede ser que sea kite y wing foil porque las competis de olas se hacen a la vez, entonces podría Ah, ser qué las guapo, dos. qué Estoy guapo. esperando a que salga el calendario a ver por dónde Pues tiramos, qué nada, te hacemos. estaremos apoyando ahí y mucha suerte Estaremos sobre viendo ahí. todo. Si quieres, Leandro, pasamos ya al último bloque, que, bueno, El no es el favorito. último, es nuestro favorito, porque básicamente lo que hacemos es que le preguntamos a los invitados anteriores que te dejen una pregunta. En tu caso es un poquito más especial, porque hicimos el último episodio que fue como un especial de oratoria, comunicación, psicología emocional, etcétera. Entonces teníamos a dos invitados. Por un lado teníamos a Carlos Almonacid y por el otro a José Pérez. Si quieres te hago yo una pregunta y Leandro te hace la otra. Eh, Uno de ellos, Carlos, Son jodidas, ¿eh? A ver,
Carlos te quería preguntar, ¿vale? ¿Estarías con alguien como tú? Me encanta esa pregunta, qué guay. La verdad es que es una cosa de la que soy súper consciente, em, porque justo me hacían esa pregunta de mi pareja, ¿no? ¿Estarías con alguien como tu pareja? Y dije yo, pero ¿estaría yo con alguien como yo? Y, y te diría que sí si yo fuese yo, o sea, si eres un loco de los deportes y te gusta, pues lo que hablamos antes, esforzarte y viajar, ser flexible, sí. Si eres otro tipo de persona, igual me mandas al cubo de la basura porque no, o sea, gente rara, digamos. Me parece buena respuesta. Me parece una buena respuesta. Me Muy quedo con el buena. sí. Me quedo con el sí. Me gusta. Bueno, esa te la dejó Carlos Almonacid, que pues si no lo conoce, bueno, conferencista, un comunicador, un crack, ha dado más de, creo que nos dijo ayer, más de 2000 conferencias por todo el mundo. Y Sí. la Ah, segunda te la dejó a José Pérez, que es speaker y bueno, también experto en oratoria, da formaciones sobre oratoria, de La Palma, un crack. Y te dejó una segunda pregunta que también está guay porque son de pensar y es, ¿qué has tenido que desaprender para crecer como persona? O sea, te doy un poco el contexto, ¿vale? Esto nos lo contó que nos ponía el ejemplo de que nadie nace con miedo. Al final el miedo es algo que tú aprendes. Entonces nos decía que muchas veces tienes que desaprender cosas para crecer como persona. ¿Qué crees que has tenido que desaprender tú para crecer? yo creo que tiene que ver mucho con lo que decíamos del TDAH, porque yo toda la vida me di cuenta que yo era rara. Julia era la rara en el colegio, en el instituto, en todos lados. Y al principio yo me escondía mucho porque decía, bueno, como soy rara, pues si no doy el cante, pues no se nota que soy rara. Y luego con el tiempo dije, ya yo pues oye, eres rara, pero también te hace ser especial. Y hay otra gente a la que le puede servir de inspiración y a la que hay otra gente a la que tu camino le puede servir para motivarse en la vida. Entonces Exacto. tuve que desaprender muchas cosas, especialmente cómo te visionas y te ves a ti mismo. Sí, no em, juzgarte a ti. Sí, y no dejar que los demás te juzguen, ¿no? Porque al final es mucha cosa del exterior, de tú eres Claro. así, tú eres así, tú eres así. Y que te importe también. Pues oye, soy así y a mucha honra, hay más gente como yo, no estamos solos. Qué Qué guay, buena ¿no? respuesta. Muy buena respuesta. Qué guay, qué Bueno, y ahora... doloroso también, un camino muy doloroso, yo Claro. pienso. Sí, sí, Porque sin sobre duda. todo cuando eres más jovencito es como que te metes mucha caña, ¿no? El no estarse quieto en la clase, en Sí, sí. tal, siempre haciendo deporte. Yo de joven no salía de fiesta ni hacía locura porque yo quería entrenar. Era mi entrenar, entrenar, entrenar. Yo tenía un objetivo. Sí, claro, Está focus. con esa edad es raro, en plan, y esta que nunca viene con Sí. nosotros por las tardes, ¿sabes? Qué bueno. Sí. Pues, Julia, ahora ya es lo último. Te toca un poco lo que acabas de vivir y es que le tienes que dejar una pregunta al siguiente invitado o invitada, ¿vale? No te vamos a decir quién es, sí te vamos a dar una pequeña pista y es que es canario o canaria o está ligada o ligado a Canarias. Me puedes dejar la pregunta que quieras. Aquí hay gente que te hace más como las tuyas, han preguntado cosas más simples, han ido a putear, lo que tú quieras. Lo que te apetezca. Ah, Sí, sí. me gustaría preguntar, o sea, si vive fuera, eh, si le gustaría volver y qué haría para volver. Ujú. Y si no vive fuera y vive en Canarias, dentro de su mundo, ¿qué es lo que haría o querría hacer o está haciendo para que haya un mejor futuro para la gente joven? Me gusta mucho. Muy buena pregunta. Vale, suerte. Genial. Pues Julia, con esto ya nos despedimos. Primero creo, bueno, Leandro ahora dirá algo también, pero yo por mi parte la verdad que he aprendido muchísimo de ti, del kitesurf, de lo que es esforzarte en el deporte. La verdad que tanto Leandro como yo nos gustaba mucho el fútbol, nos gustaba hacer deporte, pero nunca llegamos a ese nivel, ¿no? De competir, de currártelo todos los días, día tras día, con muchísimo esfuerzo y dedicación. Así que la verdad que he aprendido mucho de ti, sobre todo también el amor por la isla y por Canarias, que eso lo hice siempre y siempre va a estar ahí contigo. Y después también creo que eres una motivación para el futuro que viene.
Eso me quedo conmigo también, que estás motivando a los demás a, si quieren buscar un futuro mejor, ya sea en deporte o cualquier otra cosa, en Canarias, que tienen que luchar por ello y que lo hagan. Así que muchas gracias por abrir ese camino y bueno, que Bueno, nos veremos en el futuro seguro. pues muchas gracias. Gracias porque al final todo lo que hago es para que quede algo, no lo hacen las cosas por ti, pero también una gran parte es para que quede algo para los de atrás. Así que gracias Genial. por tus palabras. Julia, Nada. yo también, por mi parte, un poco subrayar lo que ha dicho Hugo, ¿no? La verdad que creo que hemos aprendido mucho. Yo, además, los deportistas que vienen aquí los admiro mucho. Me gustó mucho la frase que dijiste de la gente tiene que darse cuenta que ser deportista es un deporte. Creo que es una frase guay. De ahí habrá que sacar algún clip o Un algo, trabajo. porque. Un trabajo, no Eso, un perdón. deporte. ¿Qué dije? Un Deporte. deporte. Perdón. No digo que ser deportista es un trabajo también. Y nada, me ha encantado, la verdad. Creo que lo que haces tiene un valor increíble, la visibilidad que le das. Además, no, por el lado también de ser mujer, que no sé qué tantas mujeres hay en el mundo de vela. Ojalá eso esté creciendo cada vez más y más. Y creo que lo que es un poco que al final estás motivando a mucha gente. Y es un placer poder hablar con gente como tú, de verdad. Muchísimas gracias por venir y estamos en contacto. Y si necesitas a alguien de Community Manager, nos contactas y ahí te buscamos, te damos un poquito de ayuda. Ahí. Y gracias, chicos, por la oportunidad. Y nos vemos en el agua. Les toca aprender. Exacto. Nada, o sea, yo me he operado el Hugo, no hombro. te has jodido, ¿eh? Yo me he operado el Mira, hombro, el así hombro. que podré en el futuro seguramente Yo probarlo. tengo roto 2 veces, operada una, y roto una vez. La clave es entrenar, así que ya Ya no sabes. tienes excusa, ya Ahí. te jodieron. Pues nada, Julia, muchísimas gracias, la Y verdad. Un gracias a beso. ustedes. Un Chao, saludo chao. a ti y a Yasar. Chao, chao. Un beso. No salgas, no salgas.